Imagina por un solo segundo que estás caminando por las calles de tu ciudad. Rápidamente miras a tu alrededor y notas a varios chicos interactuando y charlando con las chicas más atractivas del vecindario. Y estas son sin duda las chicas con las que la mayoría de los hombres sueñan con involucrarse. Estas hermosas mujeres suelen ser el tema principal para muchos hombres donde quiera que vayan. Ahora piensa en los hombres que regularmente logran involucrarse con estas chicas. Si piensas como la mayoría de la gente, probablemente te interese y sienta curiosidad por conocer el secreto de este hombre al que muchos podrían llamar el imán. Pero, ¿qué significa realmente la palabra imán? ¿Y cómo puede eso transformar a un hombre promedio en alguien capaz de relacionarse con cualquier mujer atractiva con la que se cruce? La palabra imán es solo una forma de describir a un hombre que es respetado por otros chicos y que atrae fácilmente a la mayoría de las mujeres. Y al contrario de lo que piensa la mayoría de la gente, este chico no tiene que ser súper guapo para hacer eso. Lo que está a punto de descubrir podría alterar para siempre la forma en que interactúa con las mujeres y podría ponerlo en el camino hacia un éxito inimaginable en su propia vida. Pero primero tienes que conocer el Javi. Javi es un chico con muchos amigos y suele pasar largas horas en su PlayStation 5 jugando con ellos. Y es muy probable que haya ganado cualquier partida que puedas imaginar. Pero Javi es un chico que esconde algo, y si eres hombre, no podrás darte cuenta hasta que veas cómo se comporta Javi con chicas atractivas. Cuando sale con sus amigos, Javi es ruidoso, franco, y casi podrías considerarlo el alfa del grupo. Pero tan pronto como pones a una mujer atractiva frente a él, el comportamiento de Javi cambia y se convierte instantáneamente en un hombre débil y tímido. ¿Pero por qué? ¿Cómo puede esto? Si Javi parece tener tanta confianza con sus amigos y frente a una mujer hermosa, ¿pierde instantáneamente el juego cada vez? La respuesta es simple. Aunque Javi se acerca a los 30 años, siempre ha pasado poco tiempo con chicas y casi nunca ha interactuado con mujeres especialmente guapas. A medida que envejecemos, muchos de los problemas que tuvimos en la adolescencia se trasladan a nuestra vida adulta, y como Javi prefirió compulsivamente los videojuegos durante la mayor parte de su adolescencia, nunca tuvo experiencia hablando e interactuando con personas. La verdad es que no hay nada de malo en eso y así es exactamente como muchos hombres pasaron su tiempo mientras cuando eran muy jóvenes. Pero en algún momento, la falta de experiencia con las mujeres se convierte en un problema, si quieres volverte rico y exitoso en la vida. Y desafortunadamente, cuanto más envejeces, más vergonzosa se vuelve la falta de experiencia con las mujeres. Lo curioso es que Javi no tiene problema en relacionarse con chicas poco atractivas. Por otro lado, cuanto más bella es una mujer en la jerarquía de la belleza, más nervioso se pone y se distancia hasta el punto de evitarlas por completo. Si eres como Javi, aunque sea un poco, puedes cambiar y volverte como los chicos agradables y amables de tu adolescencia, y puedes hacerlo tan rápido que te sorprenderás. Y aquí está el misterio de la vida, y es algo que vas a fijar en tu mente. El éxito genera éxito. El fracaso genera fracaso. El miedo engendra más miedo, el dinero genera dinero y la confianza engendra más confianza. En otras palabras, si no estás ganando, estás perdiendo. Dicen que un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento hasta que encuentra una fuerza contraria. Todos esos chicos populares de tu adolescencia, que actualmente parecen encantar sin esfuerzo a las chicas más hermosas, no tienen superpoderes, incluso si te lo parece a ti. En realidad, la única diferencia entre ellos y tú es la experiencia. Recuerda sí. El éxito engendra éxito y el miedo engendra más miedo. Javi ha pasado tantos años evitando las interacciones con mujeres hermosas que la sola idea lo aterroriza. Y pensar que todo comenzó con una experiencia frustrante que tuvo con una chica cuando era más joven. Cuando la invitó al cine delante de sus amigos y ella dijo que no quería. A partir de ese momento, Javi permitió que este bochornoso episodio se convirtiera en un bloqueo que ha durado más de 10 años. Y ya sabes que cuanto más tiempo pasas huyendo de un miedo, más grande, aterrador y aterrador se vuelve ese miedo. Y eso es algo poderoso que domina tu mente. Todos los hombres geniales y tranquilos de tu adolescencia pasaron por la misma experiencia. Pero en lugar de convertir este evento en un gran miedo a las mujeres hermosas, simplemente lo intentaron una y otra vez. Y finalmente, han tenido tanta experiencia interactuando con las chicas más hermosas que ya ni siquiera les afecta. Así que el secreto es la exposición. Es casi como una habilidad en los videojuegos que jugamos, excepto que la habilidad te puede dar grandes recompensas en la vida real, que es la única vida que realmente importa. Y cuanto más evita Javi a las chicas atractivas, peor y más torpe se vuelve, no solo para conquistar a una mujer, sino para relacionarse con la gente en general. Como hombres, naturalmente respetamos y admiramos a otros hombres que son muy buenos para conquistar mujeres. Entonces, cuanto mejor sea tu interacción con las mujeres,
más obtendrás la ventaja adicional de que otros hombres te respeten más, lo que puede abrirte puertas y oportunidades que de otro modo no tendrías. Una vez que Javi enfrente su miedo a interactuar con mujeres hermosas, se dará cuenta de lo pequeño que era realmente todo miedo. Es como un perro pequeño con un ladrido fuerte y agresivo, pero sin mostrar ningún peligro. Y cuanto antes lo enfrentes, menos tiempo tendrás para ocupar tu mente con él. En resumen, cuanto más haces algo, más experiencia y confianza ganas para esa actividad, y así es como dominas cualquier habilidad. Al principio, sentirás miedo y nerviosismo, y la mayoría de los hombres se dan por vencidos en los primeros intentos, pero es poco después de este punto que el nerviosismo y el miedo desaparecen. Y esas cosas serán reemplazadas por una confianza oculta que ni siquiera sabías que tenías. No solo a la hora de interactuar con mujeres, sino en cualquier otro ámbito de la vida. Eso es todo por hoy. Y dicho esto, hasta el próximo video, gracias por mirar.